Eso que ustedes acaban de ver, dos videitos que a duras penas quizás duran 3 minutos, es lo que está pasando a varias horas de distancia de nuestro país. La invasión de un pueblo sobre otro pueblo. Las razones pueden ser muchas, que no vamos a entrar en esos detalles esta mañana, porque cada cual puede tener una opinión, ¿verdad?, al respecto. Pero sí hay una cosa. Hay un pueblo que está sufriendo. Hay un pueblo que llora. Hay un pueblo que está siendo privado de su libertad. Hay un pueblo que está siendo movido o sacado de su entorno, de sus casas. Hay un pueblo que está luchando y está de pie tratando de defender su identidad, su cultura, su vida. Y eso está pasando en este momento. La iglesia debe orar. La iglesia debe estar vigilante y orando. ¿Dónde está Dios? Dios está. El Dios que dirige la historia y el Dios de la historia, aún en medio de las decisiones erróneas que toma el hombre en su libre albedrío, Dios sigue siendo Dios. Y aunque usted y yo, hay momentos que vemos estas imágenes y pensamos, ¿qué está pasando? Dios sigue estando en su trono y Dios está en control. La voluntad del Señor es perfecta. Así que como iglesia acompañemos a este país en oración para que Dios tome control de todo lo que está pasando allí y podamos tener ya un espacio de paz. Les traje el video para que vieran lo duro que es cuando tú tienes que irte de tu casa, agarrar lo primero que encuentres y salir corriendo porque tu vida está en peligro. Porque hay un pueblo que está invadiendo, ¿verdad? Y vimos en el video que muchos huyen, pero hay otros que presentan resistencia por defender lo que es de ellos. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando la lección número 1, precisamente de un pueblo que también pasó por una situación similar. Claro, no habían quizás bombas teledirigidas, no había la posibilidad de hundir un botón y desatar un desastre nuclear, pero habían ejércitos crueles, ¿verdad?, que querían apoderarse de los territorios. Israel pasó por estos procesos. Y la lección de hoy comienza precisamente en el momento en que el pueblo de Israel entonces retornaría a su casa. Pero les traje los videos para que ustedes vieran, tratamos de movernos a esa mente, a ese pensamiento del pueblo de Israel, cuando tienen que soltar todo lo que tienen, cuando ven que su casa está siendo destruida, cuando ven que el templo fue destruido y tienen que salir huyendo. Muchos cautivos los llegaron a llevar en cautiverio a un país extraño donde había otros dioses, donde había otra cultura. Y cómo aún ahí el mover de Dios estuvo. Aún en esas circunstancias desfavorables para el pueblo, Dios estaba. Así que yo quisiera que me acompañaran, ¿verdad? Vamos a comenzar la lección de hoy. Y estamos comenzando una nueva edición de la revista El Discípulo, que ya algunos de ustedes la tienen, los que no. Sí, Raquel quiere comentarnos algo. Raquel, fuerte para que te puedas escuchar.
Amén. Hermano, la guerra está allá, pero nuestra gente aquí también sufre. Muchas madres de nuestro país tienen que ver a sus hijos partir a conflictos. Así que ese problema no es un problema de Ucrania, hermano. No es un problema de Rusia, es un problema de todos. Y nuestro compromiso como iglesia es orar por la paz en estos lugares. Es orar por esos pueblos. Mire, tanto el pueblo de Rusia como el pueblo de Ucrania. Hay que orar por ellos y oremos por nuestra gente, que como nuestra hermana Raquel tiene a sus hijos en el ejército y no sabe en qué momento tengan que partir. Para que la mano del Señor esté con ellos como hasta ahora, Raquel. Como hasta ahora. Así que estamos comenzando esa nueva edición de la revista El Discípulo, que nos invita precisamente a que reiniciemos un tiempo nuevo. Las experiencias que estuvimos viviendo durante este tiempo, entre terremotos, pandemia y todas las demás cosas que nos han pasado, nos van a ayudar a entender y poder contextualizar las lecciones que vamos a estar estudiando este semestre. El tema general del primer semestre será Dios libera y redime. Y se divide en 3 unidades. Vamos a estar estudiando primero la Pascua y la libertad, el Evangelio y la libertad cristiana. Con esta lección que vamos a estar estudiando hoy, estaremos dando inicio al estudio de, mire, cómo fue ese proceso de que el pueblo de Israel, que había sido llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Cómo ese pueblo ahora comienza un proceso de regresar a su tierra. Por eso es un nuevo comienzo, partiendo desde el cautiverio y la esclavitud hacia una nueva vida de libertad. Así que Esdras, desde su perspectiva teológica, nos va a plantear varios puntos. El primero es que Dios interviene de diversas formas para viabilizar el retorno de los exiliados. Dios va a cumplir su propósito en el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Dios va a cumplir el propósito en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. De la misma forma que Dios se ingenió para intervenir en medio de la historia y en medio del proceso que estaba pasando el pueblo de Israel cautivo, de esa misma forma Dios va a intervenir en su vida. Me van a perdonar, tengo que retirarme esto un momento. El calor está fuerte aquí. Otro punto es que vamos a ver el rol protagónico de Dios en la historia. Mire, Dios sigue siendo Dios soberano. Se puede estar cayendo el mundo y Dios sigue siendo Dios en medio de los conflictos, en medio de los terremotos, en medio de la desgracia, en medio de la guerra. Y Dios sigue teniendo control. La voluntad, la fe y la esperanza del pueblo contribuyen a que se logre la liberación. No solo la intervención de Dios, ¿verdad?, como soberano en el conflicto, como soberano en medio de la situación que estaba pasando el pueblo que estaba en el exilio. Dios también toca el corazón de los hombres que están en medio de esos procesos y los mueve a través de su voluntad y de su fe para lograr la liberación. Gracias. Es por eso que cuando estamos en situaciones difíciles, Dios interviene. Claro que sí, hermano. Gloria al Señor. Ay, gracias. ¿Ve? En situaciones difíciles Dios interviene. Así, y hay un elemento humano que es necesario. Yo podía estar aquí orando por un abanico, hermano, en mi mente, Señor. Pero hubo una acción. Esto es un ejemplo exacto de lo que estamos hablando. Dios interviene en medio del conflicto y en medio de la situación que estaba pasando Israel. Pero hay un elemento humano que se tiene que dar. Y es una respuesta
a ese sentir y ese llamado de Dios para marchar, para decir, muévete. Yo estoy obrando, pero tienes que ponerte de pie, vamos a trabajar esto, vamos a luchar. Así que el protagonismo de Dios en las luchas de liberación nos inspira a que las asumamos como nuestras. Dios es el protagonista de la historia y Dios es el protagonista de lo que está pasando, pero usted y yo somos parte de esa historia. Nosotros no podemos ser meramente espectadores de lo que está pasando. De alguna forma, usted y yo somos parte de ese plan perfecto de Dios que engrana entre la intervención de Dios y la acción mía. Amén. El libro de Esdras, en un principio, se conocía como la historia del cronista. Esdras y Nehemías eran un solo libro y se llamaba la historia del cronista. Luego, estos libros se separan y se constituye lo que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. El libro de Esdras nos expresa que en el regreso del exilio Dios ha comenzado una nueva historia para su pueblo. Qué hermoso. De un pueblo oprimido, un pueblo que había sido saqueado, destruido. De hecho, cuando Nehemías va a la ciudad, dice que caminó con en su caballo y dice las puertas del templo estaban destruidas por el fuego. El muro derribado, lo que había eran ceniza. Así que de un pueblo que estaba en ceniza, destruido, que el templo, que era el eje central de la vida cultica del pueblo, estaba en el piso. Esdras está diciendo, miren, eso está así, pero Dios va a comenzar una nueva historia. Qué hermoso cuando en nuestras vidas suceden situaciones donde nos vemos a sí mismos, derribados, destruidos, que lo que quede es ceniza, que nadie puede pensar que algo bueno va a surgir de nuestras vidas, pero Dios te dice que Él tiene una nueva historia. El Señor tiene una nueva historia para ti, Johnny. Ay, perdón. Esto me pasó a mí. Amén. Estaba destruido en la maldad y el pecado. Y el Señor me levantó. Amén. Aquí lo tenemos, hermano. Dios hizo una nueva historia de la vida de Johnny. Y a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, no importa la situación en que tú te encuentras hoy, derribado, solo, destruido, apesadumbrado, en el nombre del Señor te decimos que Dios tiene una nueva historia para ti. Y esa historia se encuentra en que aceptes a Jesús como tu Salvador. Y Dios comenzará a escribir una nueva historia en tu vida. Amén. Tenemos dos palabras en el vocabulario que queremos discutir, el decreto y dracma. Decreto se refiere al tipo de resolución o determinación, decisión que toma una persona, generalmente un organismo que ocupa una posición de poder y autoridad. En el contexto bíblico estudiado se refiere a una determinación que conlleva tolerancia a las prácticas religiosas. Ese es el decreto que vamos a estar viendo hoy. Un decreto que establece Ciro de tolerancia, ¿verdad?, a las prácticas religiosas. Y la palabra dracma, que se refiere a una antigua moneda griega que aparentemente fue fundida de plata y oro. Y vamos a comenzar con los versos, el Esdras 1, versos 1 y 2, versión popular, Johnny, alto, fuerte y claro. A ver si nos escuchamos. Por favor. 1 y 2. Anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara la palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto
en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Quiero poderles explicar rapidito para contextualizar esto. Cuando muere Salomón, el reino se divide en dos: el reino del norte, que lo constituye Israel, y el reino del sur, que lo constituye Judá, con las tribus de Benjamín y de Judá. Las otras 10 tribus se fueron al norte. Hoy vamos a estar hablando precisamente de esta área del reino del sur. Era un reino pequeño, relativamente pobre, ¿verdad?, y que se dedicaba a la ganadería. Y los babilonios invaden y destruyen Jerusalén. Y son desterrados a Babilonia. Y en ese punto estamos. Se desterran a Babilonia y algo sucede. Próximo. Varios siglos después de que los babilonios saquean en Jerusalén, la destruyen por completo, aún en medio de esa situación, Judá persiste en su pecado. Continúan aún en medio de la situación difícil, continúan de espaldas a Dios, y Dios permite y de cierta forma disciplina a este pueblo, dejándolos 70 años cautivos en Babilonia. Luego, ¿verdad?, tengo que darle este estudio histórico corto. Luego entonces Ciro, que es el rey de Persia, invade y conquista Babilonia. Destrona a Nabucodonosor, ¿verdad?, ya lo echa a un lado, y comienza entonces a reinar. Por lo tanto, hereda, vamos a decir así, aquellos pueblos que ya Babilonia tenía bajo sus manos, cautivos, que está el pueblo están los judíos. Tan pronto Ciro comienza a reinar, hace un decreto, y ese decreto es el que inicia el proceso del regreso de los judíos a su tierra de origen. Así que él hace un decreto y dice, ok, tienen libertad de regresar a su patria, a su pueblo. Aunque Ciro establece el decreto, cuando leemos los primeros versículos del libro de Esdras, desde el principio establece, ok, Ciro es el que establece el decreto, pero dice Esdras, en el primer año de reinado Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra del Señor. Así que Esdras deja establecido que aunque Ciro hace el decreto, lo hace porque ya había una profecía establecida de que ese rey iba a venir y iba a liberar al pueblo. O sea que aún en medio de esta historia, donde hay personajes humanos, la soberanía de Dios se establece. Y Ciro hace el decreto porque Dios ya había establecido que ese era el momento preciso para que el pueblo saliera. Así que con esta acción, Ciro está reconociendo que Jehová es una divinidad superior y ajena a su religión. Mire, Ciro no se convirtió, ¿sabe? Ciro continuaba con su adoración a sus dioses paganos. De cierta forma implica que Ciro dio ese espacio y aprobación al culto, ¿verdad? Porque muchos súbditos de él adoraban al Señor. Así que detrás de esto se puede inferir que como buen político, ¿verdad?, dijo, bueno, pues yo para tener esta gente chévere y contenta, pues mira, yo los voy a dejar que vayan y se vayan a adorar con libertad a su pueblo. Ciro era político, hermano. Pero en medio de ese hacer de Ciro, aunque sus intenciones fueran políticas, la soberanía de Dios estaba sobre eso. Y Dios utilizó ese pensamiento disque político de Ciro para hacer lo que él tenía que hacer. Amén. Así que Dios sigue siendo soberano. Podemos ver a través de la lectura de Esdras que el actuar de Dios a favor de su pueblo, mire, abre camino aún en medio de cualquier intención política. ¿Sabe? Y eso pasa ahora. Aún en medio de cualquier mover político que usted vea por ahí, tenga cuidado, nosotros no nos debemos prestar a ciertas cosas.
Pero aún en medio de esas decisiones disfrazadas de benevolencia, pero que detrás hay una acción política, aún en medio de eso podemos ver la mano del Señor, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles y no doblemos nuestras rodillas a Baal. Tiene que haber un pueblo firme en la verdad de la Escritura. La verdad bíblica nosotros no la vamos a empeñar y no la vamos a vender. Lo que se nos, ¿verdad? Si por alguna vez político ganamos algún favor, gloria a Dios, pero lo vamos a ganar de pie. No nos vamos a doblegar, nuestros principios no se venden, porque están cimentados en la roca que es Cristo. Amén. Díganme amén, hermano. Amén, gloria al Señor. Vamos a los versos 3 y 4, Johnny, por favor. Así que a cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que están en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigren del lugar donde ahora viven, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Mire, los 70 años de cautiverio ya habían pasado, habían concluido. El decreto ya estaba promulgado. Y los israelitas ahora tenían libertad para regresar ¿a dónde? A su casa. Se dice que solo 50,000 fueron los que emprendieron ese primer retorno a la casa. Mire, Ciro detestaba a los babilonios, eso era la verdad, él no lo soportaba. Pero este sentir de Ciro hacia Babilonia, mire hermano, favoreció entonces el que los judíos lograran su libertad. ¿Ve cómo Dios sigue siendo Dios y soberano? En medio del quehacer político, Dios se sigue moviendo. Dios logra sus propósitos, ¿verdad que sí? Así que hay un mandato. Ciro dice, ok, ustedes van a ir, pero ustedes van a ir a construir el templo. O sea, él quería hacerlo más chévere, para quedar bien. Mire, estaba encarrilado así, paralelo al plan de Dios. Así que aquellos que optaron por no regresar, verás, regresaron alrededor de 50,000, pero los que se quedaron acá le dijeron, ok, tú te quedas, pero tú tienes que aportar. Tú te quedas, tú no vas para allá a trabajar, pero mira, dame una ayudita. Dame oro, plata, bienes, ganado y cualquier cosa de valor que tenga para que esta gente pueda regresar a Jerusalén y tenga lo suficiente para trabajar y reconstruir. Mire, no todos quizás podemos coger un martillo. No todos quizás podemos, en nuestro próximo proyecto que es cerrar allá atrás, podemos venir a ligar cemento, podemos venir quizás a poner 4 clavos, a aguantarle la escalera a Juan Carlos o aguantarle los andamios a Johnny. Pero oigan, usted puede venir por ahí con una tacita de café. Amén. Un sándwichito de mezcla. Amén. Usted puede ir a la ferretería y comprarnos 50 bloques. Amén. Ese amén no se escuchó. Amén. Ya mismo lo vamos a estar escuchando. O me puede traer 2 saquetes de cemento, hermano. Amén. La verja no se va a construir. Amén. La vamos a hacer en el nombre del Señor. Así que si usted no puede clavar un clavo, como aquellos hermanos, como aquellos amigos judíos que no se movilizaron en aquel momento, usted ayúdenos con lo que tenga. Y todos somos parte de ese andamiaje perfecto del plan de Dios. Amén. 5 y 6, Johnny. Los jefes de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Y todos los que habitan en los alrededores lo ayudarán con plata, oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todas clases de ofrendas voluntarias. Amén.
Mire, lo hemos dicho desde el principio, Dios opera en el corazón de aquellos que optaron por regresar. Mire, Dios los movió, les dio más fuerza, les dio más valor. Dios mismo los inspiró a que se levantaran y tomaran acción para regresar y reconstruir. Tenemos que considerar, como vimos en los videos que presentamos al principio, que el cautiverio, hermano, miren, no es fácil. El cautiverio produce efectos en el pensamiento, en las actitudes y en las acciones del pueblo que está siendo oprimido. Y eso es una realidad. Nuestros soldados, cuando van allá al campo de batalla y regresan, hermanos, regresan también con un montón de secuelas emocionales, porque la guerra duele, la guerra es difícil. El cautiverio es difícil de superar. Hay pérdida de identidad. Hay pérdida de sentido de pertenencia. Te arrancaron de tu lugar de origen en un abrir y cerrar de ojos. Hay dolor, hay soledad, hay pesimismo, hay desesperanza. Así estaba el pueblo de Israel. Así que quizás sería muy sencillo nosotros juzgar desde aquí. Ay, María, nada más se fueron 50,000 y los otros, oye, que se quedaron allí. No, hermano. Fueron 50,000 adelante, pero allí quedó un pueblo adolorido, con muchas preguntas en su mente. Otros ya se habían acomodado al sistema, pero el cautiverio es difícil de superar. Así que por eso no podemos señalar ni juzgar, ¿verdad? Así que no podemos juzgar la respuesta de cada grupo bajo esta circunstancia. Yo no voy a tomar juicio en este momento. Yo sí puedo afianzar algo y afirmar algo. Que el propósito de Dios iba a cumplir con los que se quedaron y con los que se fueron. El propósito de Dios se cumpliría. Hay otro grupo que respondió de forma positiva al llamado de Dios. Posiblemente eran aquellos que estaban más fortalecidos, ¿verdad? Menos afectados emocionalmente por lo que estaba pasando. Y estaban congruentes a la visión de Dios. Y ese grupo, ¿verdad?, desde sus vivencias particulares optaron por esperar y confiar en el Dios que le ofreció liberación. A veces cuando nosotros hablamos con una persona que está pasando por una situación sumamente difícil y se siente oprimido, cansado, está deprimido, a veces hasta nos molestamos porque le presentamos el plan de salvación de primera instancia y no reciben a Jesucristo. Tenemos que ponernos en esos zapatos. Esa persona tiene en su mente 1000 cosas. Y quizás de primera instancia su alternativa no es Dios. Nosotros sabemos que la alternativa es Jesucristo. Pero en el contexto y en la situación particular que esa persona está viviendo, cautiva, de primera instancia quizás no lo va a entender. Usted sigue orando y sabiamente persistente, con sabiduría. Y usted verá que poco a poco esa persona va a ir entrando en razón cuando su circunstancia comience quizás a bajar, cuando se sienta más liberado emocionalmente. Quizás lo que necesita es solamente escuchar y no que usted esté ahí, taca, 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 taca. Solamente escuchar, solamente una palmada. ¿Ok? Algo sí tenemos que dejar claro. Ciro hizo el decreto, pero si no hubiese habido una reacción afirmativa de este grupo, ese decreto hubiera servido de poco. Ciro abre las puertas, pero alguien tenía que decidir caminar. Dios nos abre puertas, hermanos, en medio de las circunstancias. Ahora tú decides si tú caminas o tú te quedas. Dios soberano toma control y acciona. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Desde nuestra realidad de responder o no al llamado del Señor. Hay una palabra que se hizo de moda, en Puerto Rico las cosas son así, está como Chick-fil-A, que está ahora, perdonando el anuncio, que ahora pues la gente hace filas desde madrugada, ¿verdad? Que las hace pues, qué chévere. Pues en Puerto Rico se hizo de moda la palabra resiliencia. Antes aquí nadie escuchaba lo que era resiliencia. Llegó María y aprendimos lo que es resiliencia. Algunos lo aprendimos quizás de la forma correcta,
Hay otros, pues, que los términos de resiliencia que tienen, pues yo no los entiendo mucho, pero, ¿verdad? Cada cual allá. Unos aprendieron y otros no aprendieron, pero eso es parte de este juego. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. Así que, en arroz y habichuela, ser resiliente es que ante una adversidad tengamos la capacidad de resistir y levantarnos. ¿Verdad? Y cuando María, este pueblo demostró resiliencia. Ante los terremotos, es decir, gran parte de este pueblo demostró lo que es ser resiliente. Y la resiliencia ética y espiritual de Judá, ¿verdad? Y Benjamín, de estas tribus, fue la plataforma sobre la cual Dios comenzaría la historia nueva de este pueblo. Así que Dios abre el camino. Ciro establece el decreto. Gente responde al llamado y son resilientes porque saben lo que está pasando, saben a lo que se van a enfrentar y se sienten con la capacidad suficiente de vencer. Nosotros somos un pueblo resiliente. Cada uno de ustedes ha tenido batallas que librar con diferentes nombres. Enfermedad, divorcio, pérdida de empleo, escasez, problemas con nuestros hijos, algún hijo en adicción. Usted ha sido resiliente en el Señor. Usted ha encontrado en Dios la fuente de fuerza suficiente para aguantar el embate. Y el Señor en su debilidad se ha hecho más fuerte y le ha permitido ser resiliente en Él y vencer en el nombre del Señor. A nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, el Señor lo que quiere es bien para ti. Y quiere que seas resiliente, no en tus fuerzas, sino en la fuerza que el Señor te va a dar. Y como el águila podrás levantar un vuelo nuevo. Y al igual que estas tribus de Judá y Benjamín, Dios va a escribir una nueva historia para ti. 7 y 8. Johnny, espérate, léeme 7, 8, hasta 11, hasta el 11. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro devolvió por conducto de Mitrades el tesoro, quien después de contarlo los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. El total de los objetos de oro y plata fue de 5,400. Todo esto se llevó Sesbazar de vuelta a Jerusalén a regresar de Babilonia con los desterrados. Dios le bendiga. Amén. Mire, aunque no todas las ofrendas recibidas de parte de los judíos fueron voluntarias, ¿verdad? Ni fueron dadas de buena voluntad, sino fue por una orden. No importa de dónde llegaron ni cómo llegaron. Lo importante fue que fueron utilizadas para cumplir el propósito de Dios, que era la reconstrucción del templo. Básicamente, cuando usted lee todo esto, que Ciro dijo, básicamente la única aportación de Ciro es la devolución de los utensilios del templo que habían sido saqueados por los babilónicos. Cuando Nabucodonosor invade con Babilonia, ellos entran al templo, ¿verdad? Y ustedes saben que el templo, ¿verdad?, sagrado. Y el pueblo de Israel tenía estipulado, ¿verdad?, los lugares del templo. Los utensilios del templo no se podían tocar por cualquier persona, estaban destinados a la adoración al Señor, al sagrado. Ellos arrasaron con todo eso, se llevaron los utensilios, inclusive hicieron cultos paganos. Y Ciro ve que tenía eso allí y dice, si yo le doy esto a esta gente se van a poner contentos. Yo no los uso para nada. Básicamente. Así que Ciro
le entrega y le devuelve los utensilios del templo. Para Ciro no tenían ningún valor, pero esto tenía un significado enorme para el pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Le estaba ayudando a recuperar su identidad religiosa. Y eso para Israel es clave. El tener un sitio donde adorar y el recuperar su identidad religiosa era lo que movía al pueblo. Así que Ciro, ¿verdad? Sin querer queriendo, como decía Chavo, le está devolviendo vida al pueblo de Israel. Usted puede pensar en este momento, algún momento donde alguien quizás por hacer algún mal o quizás sin querer queriendo también dentro del mover que no entendemos de Dios, algo que parecía insignificante para esa persona, a usted le dio valor, le dio vida, le dio la solución a su situación. En eso podemos ver la mano del Señor. Y los próximos versos que están en el expositor, usted los va a leer en su casa tranquilamente. Yo solamente voy a hacer un resumen ahora porque son varios versos y vamos a resumir entonces lo que dice esos versos. Básicamente, lo que les voy a dar más importancia son los versos 68 y 69, donde podemos ver que el celo puesto en la edificación de la casa de Dios, ¿verdad? Cuando esta gente vio las condiciones en que estaba el templo, hubo un dolor en su corazón. Pero ese dolor no los movió, no les dijo, esto está bien difícil, qué triste, cómo está esto, y se sentaron a llorar y no hicieron más nada. Ese mismo dolor los movió y dijeron, ahora es que vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer con celo. Es decir, que lo vamos a hacer, mire, con esmero. Vamos a levantar la casa del Señor. Los jefes dieron voluntariamente una suma considerable. Claro, no se comparaba cuando se hizo, ¿verdad?, el primer templo. La suma fue menor. Pero tenemos que entender que Israel está pasando un tiempo difícil, así que en un tiempo donde estaba la situación económica difícil, cualquier aportación que se diera era importante. Así que, hermano, que en cada proyecto que esta casa tenga en mente hacer, no importando cuán difícil esté nuestra situación económica, no importando que la gasolina esté llegando al 1.10 o por donde esté, cada aportación que podamos hacer, hasta un clavo, es importante para que logremos el propósito del Señor. Este regreso y unidad de propósito da inicio a la jornada de la reestructuración sociocultural. Estamos en vivo, hermano, estas cosas pasan. Regresamos. Así que el regreso y la unidad de propósito da inicio a la jornada de reestructuración sociocultural y religiosa del pueblo judío. Este es el comienzo de que este pueblo se reestructurara social, cultural y religiosamente, ¿verdad? Pero lo más importante es que Dios es el protagonista. No es ninguno de ellos, no es Esdras, no es Nehemías, no es Ciro. Dios es el protagonista de la historia. Y vamos al resumen. El contenido del texto bíblico estudiado nos sugiere dos perspectivas desde las cuales el pueblo en cautiverio miró su historia y sus posibilidades. Cada cual tenía una óptica, ¿verdad? Y en esa óptica el propósito de Dios se cumplió. Algunos pensaron que si no había una salida explícita a su cautiverio, lo más ventajoso era quedarse allí. Muchos se quedaron y se asimilaron. Y mire, la Escritura dice que muchos dejaron al Dios de sus padres. Se fueron con la corriente. Pero hubo otros que decidieron dar el paso, ser valientes dentro de su situación y le dijeron que sí a la voz del Señor. Y se levantaron y fueron afines al propósito de Dios. La respuesta positiva de un sector de los cautivos al decreto de tolerancia del rey Ciro sugiere que otros que estaban más fortalecidos dieron el paso. Dijeron que sí y Dios se movió en la historia de este pueblo. En situaciones adversas, Dios
se movió en la historia del pueblo y nosotros creemos fielmente que Dios se mueve en la historia de nuestro país. Entendamos o no entendamos unas cosas, Dios sigue siendo Dios en los cielos y está sobre su trono. Vamos a la oración. Señor, que te manifiestas como el gran protagonista de la auténtica liberación humana. Ayúdanos a poderte percibir y seguirte en todas aquellas ocasiones en que estás adelantando procesos de liberación humana de toda índole. Ayúdanos a superar las actitudes, los temores y los prejuicios que cancelan las posibilidades de convertirnos en colaboradores de tu proyecto liberador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuemos orando por el pueblo de Ucrania y por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dios sigue siendo Dios en los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos unos minutitos para que se acomoden y comenzamos nuestro servicio de adoración en esta mañana. Dios les guarde.